Era un día cualquiera en la escuela del chavo y se encontraba ahí junto con sus amigos, hablando y platicando como de costumbre. Esto al profesor no le gustaba ya que había tenido un día pesado donde no logró consagrar el sueño. Sus amigos del chavo junto con él comenzaban a decir varias bromas disparatadas, haciendo que el profesor Girafales termine de llevar su paciencia al límite y diciéndoles que esta ocasión no iba a perdonarles todas las interrupciones que le hacían en su clase. Por lo cual anunció un examen sorpresa para la semana siguiente, diciendo que varios tendrían que estudiar de manera obligatoria o se vería imposible para que el año siguiente ellos pasaran de curso. El más afectado por esta noticia fue el chavo, quedándose completamente preocupado y triste sabiendo que quizá ya no vería a sus amigos si continuaba siendo un niño irresponsable, a lo que terminó la clase y se puso a reflexionar mientras salía del colegio. De camino a la vecindad junto con Kiko y la Chilindrina le propuso a Kiko estudiar juntos, a lo que aceptó de inmediato al tratarse de su mejor amigo, y cuando estuvieron en la casa de doña Florinda hicieron todo lo posible para no distraerse, pero como era de esperar ningún método dio resultado. La dupla del chavo y Kiko era demasiado para ambos, causando que se desconcentren con la más mínima cosa que veían rondando por el suelo. El chavo se dio cuenta de esto y se enojó con Kiko, diciéndole que era un bruto por distraerlo sin darse cuenta que él tampoco cooperaba para que la situación sea mejor, pero aún así lo botó de su casa y el chavo tuvo que irse por las malas. Al salir de ahí vio a la Chilindrina por fuera y le dijo que si quería estudiar con él. Ella también accedió de manera rápida al tratarse de su mejor amigo, y cuando el chavo pasó a la casa de don Ramón, estaba ahí con todas las cosas preparadas ya que se encontraba ayudando a la Chilindrina. Don Ramón le preguntó al chavo por dónde querían empezar, a lo que él dijo que por el principio. Lo miró de manera irónica y decidió ignorar eso para seguir con lo que importaba. Cuando don Ramón intentó explicar las pocas cosas que sabía, el chavo hacía una pausa en cada segundo, interrumpiendo por completo su explicación, haciendo que comience a perder la paciencia y acabar dándole un golpe al chavo, botándolo de su casa. Para ese entonces el chavo ya estaba bastante deprimido y medianamente resignado, pero optó por no rendirse y fue a su casa, el departamento número 8, para por fin decidirse a hacerlo por sí solo, y estuvo todo el fin de semana ahí encerrado, sin salir con ninguno de sus amigos. Los niños de la vecindad estaban preocupados por él, pensando que la tierra se lo había tragado, pero era todo lo contrario. Él estaba mirando por su bien y cada hora iba aprendiendo más. Finalmente llegó el día lunes de la próxima semana y el chavo sorprendió a todos con su inteligencia, haciendo que algunos tengan celos y otros rencor sumado a aquello. Todos los niños de la escuela y de su curso se habían impresionado mucho por lo que consiguió y era muy respetado por primera vez. Todos se querían juntar con él por lo impresionante que era, a excepción de Godínez. Durante varios años él había sido la sombra del chavo y sumado a esto, ya se habían olvidado por completo de su existencia. Él estaba enamorado de Popis, pero para ese entonces, ella estaba aún más interesada en el chavo y se le comenzaba a hacer muy atractivo por el conocimiento que llegó a adquirir en esos días. Godínez, harto de su popularidad, comenzó a planear un acto de odio en su contra, pensando qué podía hacer con él para desaparecerlo y ser por fin lo que estaba destinado a ser, una persona llena de grandeza y reconocido por todos. Al final de clase se acercó al chavo y falsamente felicitó su logro, diciéndole que era un niño grandioso con una mente bastante hábil, a lo que el chavo le dijo que muchas gracias por su amabilidad y le preguntó si quería jugar con él, con una sonrisa muy inocente en su rostro. Godínez aceptó inmediatamente y le preguntó si también podía ir a su casa para que le enseñe algo de lo que aprendió toda esta semana. Él veía una oportunidad grandiosa en estar a solas con él, así que no iba a desaprovecharla por ninguna circunstancia. Ambos salieron juntos del colegio y se dirigieron a la casa del chavo, que es el departamento 8, y una vez estando ahí el chavo le dijo a Godínez que mejor fueran a llamar a Kiko y jugaran enfrente de su casa, ya que ahí es más común que se reúna la gente, pero Godínez todavía seguía insistiendo que se quedaran ahí porque luego también le iba a pedir supuestamente consejos de estudios. El chavo dijo que estaba bien, y cuando se dio vuelta recibió un fuerte golpe contra la pared, haciendo que su cabeza se estaba
estampe de golpe, provocándole una contusión en el cerebro. Él, estando ahí tirado en el piso, temblaba disparatadamente mirando a Godínez con sus últimas fuerzas, y no podía dejar de temblar mientras la sangre salía de su cerebro. Godínez se asustó mucho al principio, porque no se creía capaz de matarlo, o de por lo menos dejarlo en ese estado tan lamentable, a lo que llevó al chavo a su cama, y lo dejó recostado durante unas horas. Para su suerte él había quedado inconsciente, pero posiblemente en un estado vegetal del que nunca más podría volverse a recuperar. Las lágrimas del chavo brotaban mientras miraba a Godínez cubierto de su propia sangre, y este fue corriendo saliendo del departamento del chavo a lavarse las manos donde se lava la ropa. La Chilindrina lo llegó a ver intentando limpiar su crimen, pero este dijo que se trataba de ketchup, y que había invitado unas hamburguesas al chavo para felicitarlo por su logro académico. Ella dudó mucho puesto que no era tan tonta como se aparenta, y se acercó a él, pero justo fue llamada por don Ramón, debido a no limpiar su casa y no acabar con sus estudios para el día del examen que era este mismo viernes. Godínez sabía que pronto se iban a enterar si no veían al chavo en la escuela con normalidad, así que volvió a la escena del crimen y decidió algo mucho más perverso. Agarró una cuerda con la que lo usaba para saltar la soga junto con Kiko, y comenzó a amarrar al chavo en su cama, sin dejarlo con posibilidades de salir, pero lamentablemente este ya había perdido por completo los sentidos de su cuerpo y solo podía verlo sin poder reaccionar, pero de todos modos aún podía sentir las sensaciones en su cuerpo de la soga apretando sus brazos. Según el pensamiento de Godínez, él no se tenía que preocupar por alimentarlo debido que si se trataba de un niño pobre entonces iba a poder aguantar el hambre durante varios días hasta que se le ocurra una excusa de por qué no lo podrían ver nunca más. Metió una media dentro de su boca y fue alejándose lentamente del chavo, diciéndole que en verdad lo sentía, pero que ahora ya no tenía más opciones, y cerró lentamente la habitación apagando las luces, haciendo que el chavo tenga una expresión de terror bien monstruosa, estando con los ojos bien abiertos, amordazado, y sin poder hacer nada. Pasaron 3 días y ya era jueves. Todos estaban asustados y preocupados por el chavo. Irónicamente nadie sabía que él vivía en el departamento 8, todos siempre tuvieron la absurda idea de que él vivía en su barril, y por ello jamás fueron a su casa para ayudarlo. Solamente Kiko tenía esa información, pero él era demasiado torpe para pensar en esa alternativa. Godínez ya tenía decidido desaparecerlo por completo, e inventar una excusa mucho peor, diciendo que se fue a Acapulco, y que lo necesitaban en otra escuela, por ser ahora un niño demasiado brillante. Él llegó de nuevo a la casa del chavo, y comenzó la peor tortura del infierno. El chavo se encontraba completamente en calzoncillos sin nada de ropa, y cada parte de su cuerpo estaba mutilado, sus brazos dispersados por el suelo y sus piernas tiradas por otra parte. Lo que más resaltaba era su cabeza decapitada y desprendiendo un olor terrible dentro de la habitación. Godínez llegó a vomitar varias veces, pero su plan era arrojarlo a la basura y esperar que los perros se lo comieran, por lo cual juntó todos sus restos y los empezó a meter en una bolsa, esperándose que fuera de noche, y a la hora de verdad salió del departamento 8 para poner en marcha su plan. Llegó con éxito al basurero más cercano donde no había ninguna cámara de seguridad debido a la pésima protección ciudadana que había en esa época, y como fue esperado varios perros se acercaron a comer todo el cuerpo destrozado del chavo, a excepción de su cabeza que fue tirada al río para que nadie nunca más la encontrara.
Al volver a la casa del chavo Godínez, estaba exhausto y no podía creer lo que había logrado. Lo siguiente para que le creyeran era utilizar su ropa el día viernes y decirles a todos que fue regalada por el chavo. Asimismo, ese mismo día todos le creyeron a Godínez, debido que el chavo no era de tener varias prendas de ropa, por lo cual su gorro y demás cosas eran demasiado valiosas para él, y veían ilógico que él las regale si no era por un buen motivo. El profesor Girafales le preguntó a Godínez a qué nueva escuela se había ido el chavo a estudiar, a lo que él no sabía qué responder, y se quedó en absoluto silencio, pero el profesor decidió ignorarlo y dijo que es una lástima no saberlo porque podría dar buenas recomendaciones de que se trataba de un buen niño. Días después el departamento 8 comenzaba a desprender un olor pútrido y mucho más espantoso de cuando el chavo había sido torturado. La primera en darse cuenta fue la bruja del 71, ya que estaba por lavar su ropa en el lavamanos, cuando se da cuenta de esto y toca la puerta para reclamar que limpien ese pésimo olor. En ese instante se escuchan los llantos de un niño, a lo que ella sale asustada corriendo, y la Chilindrina, que de nuevo pasaba por ahí, observa aquella situación inesperada y decide acercarse por una vez. No aguantaba para nada el olor, pero aún así abrió la puerta ya que esta no tenía puesto el seguro, y al ver lo que había ahí la hizo gritar en llanto.